Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta nueva lección vamos a ver algo acerca de los logaritmos, que son sus leyes y sus propiedades. Esto nos va a ayudar cuando tengamos que resolver ejercicios con logaritmos, ecuaciones logarítmicas, etcétera. ¿Ok? Pues comenzamos. Las leyes de los exponentes que están relacionadas con los logaritmos tenemos que recordar algunas como la potencia de una fracción a sobre b a la n. Nos dice que hay que elevar tanto el numerador como el numerador al exponente. Esto en forma exponencial, por ejemplo, sería 1/2 elevado al cubo es igual a 1/8. Si lo queremos transformar a su forma logarítmica, entonces el logaritmo en base 1/2 de 1/8 sería igual a 3. ¿Ok? Otra ley de los exponentes que nos va a ayudar, por ejemplo, es x a la m sobre n, es decir, una potencia con un exponente fraccionario es lo mismo que la raíz de una potencia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si en forma exponencial tenemos que x a la 1/2 es igual a la raíz cuadrada de 49, o sea, 7, quiere decir que el logaritmo en base 49 de 7 es igual a 1/2, ¿ok? También como leyes de los exponentes sabemos que cuando nosotros tenemos una potencia entre otra potencia exactamente igual o potencias de la misma base dividiéndose, se deja la base y los exponentes se restan. Es decir, que b a la n entre b a la n es igual a b a la n menos n, es decir, b a la 0. Y esto nos da igual a 1. ¿Qué quiere decir? Si b a la 0 es igual a 1, el logaritmo en base b de 1 va a ser igual a 0. ¿Ok? También por ley de los exponentes sabemos que cualquier potencia con exponente negativo pasa al denominador con exponente positivo. Es decir, si tenemos x a la menos 1, esto es igual a 1 sobre x. Un ejemplo en forma exponencial sería, si tengo 10 a la menos 3, es lo mismo que tener 1 entre 10 al cubo, es decir, 1 entre 1000. 1 entre 1000 se lee como un milésimo, 0.001. Si yo quiero transformar todo esto a su forma logarítmica, entonces el logaritmo en base 10 de 0.001 será igual a menos 3. ¿Ok? Aquí vemos cómo están relacionados entonces los exponentes con los logaritmos. Continuamos. Debemos de saber que se utilizan dos tipos de logaritmos. Primero, vamos a conocer los logaritmos de base e. Se llaman naturales o neperianos. E se estudia en cálculo diferencial y significa que e es el límite cuando x tiende a 0 de x más 1 por 1 sobre x. ¿Ok? Entonces, el valor de e lo veremos en cálculo diferencial como un límite cuando x tiende a 0 de este producto. ¿Ok? Aquí en trigonometría tenemos solamente que saber que e es un número irracional cuyo valor es aproximadamente a 2.71828. ¿Ok? En forma exponencial, si nosotros tenemos que e a la x es igual a y, entonces en forma logarítmica tendremos que el logaritmo natural de y es igual a x. Por ejemplo, si yo tengo e a la 0.6931 y esto es igual a 2, quiere decir que el logaritmo natural de 2 es igual a 0.6931. Esta notación de ln significa logaritmo natural. Ahora bien, si yo tengo e elevado a la menos 1.523 y eso me da igual a 0.3159, entonces el logaritmo natural de 0.3159 será igual a menos 1.1523. En la calculadora científica tenemos la tecla e y podemos elevarlo al exponente que nosotros queramos. Y también tenemos la tecla ln que nos ayuda a calcular el logaritmo natural de cualquier número. ¿Ok? Muy bien. Después, tenemos también los logaritmos de base 10. Los logaritmos de base 10 reciben el nombre de decimales, logaritmos comunes, logaritmos vulgares o logaritmos de Brix. Si no está escrita ninguna base como subíndice, se sobreentiende entonces que nuestro logaritmo es de base 10. Y entonces tenemos que comprender la nomenclatura. Si yo solamente tengo escrito log, quiere decir que el logaritmo está en base 10. Por ejemplo, si en forma exponencial tengo 10 al cuadrado igual a 100, entonces el logaritmo de 100 serán 2. Si 10 al cubo son 1000, el logaritmo de 1000 será 3. Si 10 a la menos 1 es 0.1,
entonces el logaritmo de 0.1 será igual a menos 1. Y si 10 a la menos 2 es igual a 0.01, entonces el logaritmo de 0.01 va a ser igual a menos 2. En esta parte siempre les recomiendo que tengan a la mano su calculadora científica para ir viendo si realmente sabemos cómo elevar a una potencia y cómo sabemos cómo calcular el logaritmo con nuestra calculadora. Simplemente con la tecla log, poner el valor, poner el signo igual y nos da nuestro resultado. ¿Ok? Podemos observar que un número comprendido entre 100 y 1000 va a tener un logaritmo comprendido entre 2 y 3. Por ejemplo, si yo quiero calcular el logaritmo de 658, me da en la calculadora que el resultado es 2.81. De la misma manera, un número comprendido entre 10 y 100 va a tener un logaritmo comprendido entre 1 y 2. Por ejemplo, el logaritmo de 10.008 es igual a 1.00034. El logaritmo de 22.9 va a ser igual a 1.3598. El logaritmo de 75.46 es igual a 1.8777. Y el logaritmo de 99.998 va a ser igual a 1.999. Vemos cómo cuando el número está cerca del 10, su logaritmo está cerca del 1. Y cómo cuando el número se va acercando al 100, su logaritmo se va acercando al 2. Muy bien. Vamos a continuar. También tenemos que cualquier número entre un centésimo y un décimo va a tener como logaritmo un valor que va del menos 2 al menos 1. En la calculadora lo podemos hacer. Si tenemos 0.014 y queremos calcular su logaritmo, nos va a dar menos 1.8538. Si tengo, por ejemplo, el logaritmo de 0.058, me va a dar igual a menos 1.2365. Me voy acercando al 1, por ejemplo, si el logaritmo tengo el logaritmo de 0.999, su logaritmo será menos 1.0004. Me voy acercando al menos 1. Si el logaritmo es 0.0999, entonces el resultado va a ser menos 1.00043. ¿Ok? Todo esto se los pongo aquí para que ustedes practiquen en su calculadora, tecleen el logaritmo de estos números y vean que dan estos valores. ¿Ok? Después, los logaritmos constan de una parte entera que se llama característica y una parte decimal que se llama mantisa. Los logaritmos de los números de una cifra entera tienen como característica el 0. Es decir, por ejemplo, si yo tengo el logaritmo de 1.58, su característica es 0 y su mantisa es 1986, es decir, 0.1986. Si yo tengo el logaritmo de 3.985, su característica es 0 y su mantisa es 6004. Si yo tengo el logaritmo de 7.0096, tengo una cifra en la parte entera, su característica es 0 y su mantisa será 0.8456, es decir, 0.8456. ¿Ok? Ahora bien, tenemos que saber algunas leyes o propiedades de los logaritmos que nos van a ayudar en la resolución de problemas. La primera se llama ley del producto y me dice que si yo tengo el logaritmo de A por B, es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Por ejemplo, si yo quiero calcular el logaritmo de 3x, lo puedo hacer calculando el logaritmo de 3 y sumándole el logaritmo de x. En pocas palabras, cuando yo tengo un producto, el logaritmo de un producto se descompone en la suma de los logaritmos. La ley del cociente me dice que si yo tengo el logaritmo de A sobre B, esto es igual al logaritmo de A menos el logaritmo de B. Es decir, cuando tengo el logaritmo de un cociente, se descompone en la resta de los dos logaritmos. Por ejemplo, si tengo el logaritmo de x sobre 2, entonces lo voy a descomponer como el logaritmo de x menos el logaritmo de 2. La tercera ley me habla de la ley de la potencia. Dice que si yo tengo el logaritmo de a la n, es igual a n por el logaritmo de a. ¿Cómo se traduce esta regla? Que si yo tengo el logaritmo de una potencia, el exponente pasa como factor del logaritmo de la base. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo de x cúbica, esto va a ser igual a 3 veces el logaritmo de x o 3 por logaritmo de x. Muy bien. La siguiente propiedad o raíz, propiedad de los logaritmos me habla de una raíz.
Cuando yo tengo el logaritmo de la raíz enésima de un número, esto va a ser igual al logaritmo de lo que está dentro del radical entre el exponente del radical, o sea, entre n. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo de la raíz cuarta de x, esto será igual a la cuarta parte del logaritmo de x, que es lo mismo que el logaritmo de lo que está dentro entre 4. Solo son diferentes formas de escribirlo, ¿ok? Otra ley me habla de la identidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que el logaritmo de un número a es igual al logaritmo de otro número b, entonces a y b son iguales. Esta propiedad de identidad es fundamental cuando estemos resolviendo ecuaciones logarítmicas, ¿ok? Otra ley tenemos que dice que el logaritmo en base a de a siempre es 1. Por ejemplo, si tengo el logaritmo en base 7 de 7, siempre es igual a 1. O el logaritmo natural de e es igual a 1. ¿Ok? Tenemos también otra ley o propiedad que nos habla del cambio de base. Es decir, que si yo tengo el logaritmo en base c de a, esto va a ser igual al cociente del logaritmo de a entre el logaritmo de c. ¿Ok? Estas propiedades es importante que nos las aprendamos o las tengamos presentes en nuestro curso de trigonometría en este tema de exponentes y logaritmos. Muy bien. Tenemos aquí, por ejemplo, que si tengo el logaritmo en base b de a, esto es igual al logaritmo en base x de a entre el logaritmo en base x de b. Quiere decir que si yo tengo diferentes bases, bueno, sabiendo que a, b y x son mayores que 0 y que x, que es la base, es diferente de 1, puedo aplicar esta propiedad, por ejemplo, en el logaritmo en base 3 de 19. Nuestra calculadora difícilmente nos va a resolver los logaritmos en bases diferentes de 10. Por eso es importante saber cambiar de base. Es decir, el logaritmo en base 3 de 19 es igual al logaritmo de 19 entre el logaritmo de 3. Esto lo hace la calculadora y me indica que es 1.2787 entre 0.4771, lo que me da un valor aproximado de 2.6801. Ahora, quiere decir que la conclusión de mi problema es que el logaritmo en base 3 de 19 se aproxima a 2.6801. Entonces, para comprobar, si yo elevo 3 a la 2.6801, me da un valor de 18.99908. Esto se acerca al 19. Esta es una forma de comprobar si hicimos correctamente el cálculo de un logaritmo que está en otra base. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver algunas propiedades de los logaritmos naturales. Para los logaritmos naturales vamos a tratar siempre de utilizar la letra cursiva LN para identificar que estamos hablando de un logaritmo natural. En la calculadora les digo, la tecla dice LN. Muy bien. La primera es que el logaritmo natural de 1 siempre es igual a 0. Es decir, que e a la 0 vale 1. La segunda, que el logaritmo natural de e es igual a 1. Esto significa que e a la 1 es igual a e. Después, si tengo el logaritmo natural de e elevado a la x, esto es igual a x. ¿Qué quiere decir? Que e elevado a la logaritmo natural de x me va a dar igual a x. Finalmente, también como identidad tenemos que el logaritmo natural de x, si es igual al logaritmo natural de y, esto quiere decir que x va a ser igual a y. Muy bien. Ahora, aquí tenemos un concepto que es importante en la resolución de ejercicios, que es antilogaritmo. Es la operación que fuera contraria al logaritmo y nos sirve en la resolución de problemas, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo que el logaritmo de 679.83 es igual a 2.8324, entonces el antilogaritmo de 2.8324 es 679.83, ¿ok? Otro ejemplo para que practiquemos en la calculadora. Para encontrar el antilogaritmo, vamos a ocupar la tecla Shift Log. Shift es la función inversa de nuestras funciones que tenemos en la calculadora. Entonces, si el logaritmo de 0.0096 es igual a menos 2.0177,
Entonces, el antilogaritmo de menos 2.0177 nos da la calculadora como resultado igual a 9.6 por 10 a la menos 3. Esto está en notación científica. Pero sabemos que 9.6 por 10 a la menos 3 es igual a 0.0096, que es el número que teníamos originalmente. Muy bien. Ahora, finalmente, cuando estamos hablando de logaritmos naturales, también tenemos la fórmula de cambio de base cuando a y b son mayor que ceros y la base es diferente a 1. Si lo tenemos como el logaritmo en base a de b es igual a x, entonces a a la x es b. Esta es la definición fundamental de los logaritmos. Ahora bien, si yo tengo que el logaritmo natural de a la x es igual al logaritmo natural de b, entonces x va a ser igual al logaritmo natural de a. X por el logaritmo natural de a va a ser igual al logaritmo natural de b. Recuerden que cuando tenemos logaritmos de potencias, el exponente pasa multiplicando al logaritmo. Entonces, si x por el logaritmo natural de a es igual al logaritmo natural de b, entonces de aquí puedo despejar o encontrar el valor de x. Y x va a ser igual al logaritmo natural de b entre el logaritmo natural de a. Finalmente, entonces, podemos decir que si yo tengo el logaritmo en base a de b, yo puedo encontrarlo calculando el cociente de el logaritmo natural de b entre el logaritmo natural de a. ¿Ok? Muy bien. Pues hasta aquí nos quedamos con las leyes y las propiedades de los logaritmos. Es fundamental que esta teoría la tengamos presente, tratemos de recordarla porque nos va a ser útil en las clases posteriores de resolución de ejercicios con logaritmos, funciones logarítmicas y funciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas y ecuaciones exponenciales. Una vez más, gracias por verme, denle like, suscríbanse. Si tienen alguna duda, déjenme en comentarios y si está en mis manos, voy a ayudarlos. Estoy a sus órdenes, excelente tarde, hasta luego.